¿Cómo están? Muy buenos días. Pues continuamos con nuestro curso de Poseer la Tierra. Hoy nos toca un tema padrísimo, que es la voluntad. Entonces, pues vamos a comenzar y que Dios nos ayude. Dice, la voluntad del ser humano es lo siguiente: las constantes decisiones que no solamente van a determinar nuestra vida diaria, sino nuestro destino eterno. Y también lo puedo decidir, que es cada decisión que tomamos diaria para formar nuestro carácter en Cristo Jesús. Entonces la voluntad es algo muy importante en lo que hacemos las cosas, y como vimos en las clases pasadas, dentro del alma está precisamente la mente, las emociones y la voluntad. Y ahorita estamos tocando el tema de la voluntad. Bien, Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Bueno, nos dio una voluntad propia para decidir usted y yo en la vida. Cualquier decisión es una voluntad que usted decide, nadie le va a forzar, ni siquiera Dios puede forzarle. Dios es muy respetuoso con nuestra voluntad. Si nosotros decimos que no, pues es no. Si decimos que sí, es sí, ni Dios lo mueve. Entonces el libre albedrío es para tomar decisiones propias. Y nunca se mueve a la fuerza o por coerción ni por controlar. Dios no es así. Lo que sí es contrario a esto, y ahorita quiero aprovechar, es lo que es la hechicería y la brujería. La brujería precisamente es un espíritu de control sobre las personas. ¿Qué diferencia es con Dios, verdad? Dios nos da una voluntad libre para tomar decisiones correctas o incorrectas, pero nos da un libre albedrío. Y en lo que es la brujería, no, ahí te controlan. Entonces después vamos a tocar ese tema, pero ahí se la dejo para que le vaya pensando. Bien, la voluntad es aquello que está colocado entre la vida y la muerte. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15, quiero leerle. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Caray. Entonces Dios dice que nos pone delante de nosotros la vida, el bien y las cosas malas. Y tú y yo decidimos qué hacemos con eso que Dios nos da, el bien o el mal. Tú decídelo. De eso se trata el tema de hoy, de la voluntad del ser humano. Cuando el hombre se somete a la voluntad de Dios, este va a producir armonía entre nosotros y Dios. Y por consiguiente, suelta el poder de Dios sobre nuestra vida. Es decir, cuando usted y yo decidimos someter nuestra voluntad a Dios, decirle, Señor, y puedes poner tu nombre, yo someto todo mi espíritu, alma y cuerpo a ti, Espíritu Santo, a tu voluntad. Y lo someto a ti y dependo de ti. Esa es una buena oración diaria que podemos hacer para tomar decisiones correctas en nuestra vida, porque eso va a trascender con nuestro carácter y con nuestro futuro. Entonces la voluntad es bien importante. Bien, miren, Jesús nos dio esta enseñanza en Lucas capítulo 22, versículo 42. Y nos dice la escritura lo siguiente, Lucas 22, 42. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el mismo Jesús, estando ahí en el huerto de Getsemaní, orando al Padre, iban a llevarlo ya a crucificarlo, y dice aquí la escritura, fíjate cómo le oró, Padre, si quieres, fíjate, le pone condición, si tú quieres, dice, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Quisiera este momento, lo que está pasando tan amargo, donde iba a ir a la cruz, donde él ya sabía lo que iba a pasar en la cruz y todo antes de la cruz, que lo iban a azotar y todo eso. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué gran ejemplo de Jesús, ¿no cree? Eso es lo que tenemos que imitar a Jesús. A veces estamos en momentos bien difíciles de la vida, que por alguna circunstancia Dios permite con nuestras vidas y con sus hijos, y decirle, Señor, pues que se haga tu voluntad y no en la mía. Sobre todo en momentos críticos, momentos ahora sí de vida, de gente que está en tus manos para partir contigo.
Hasta en esos momentos estamos clamando, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa es una buena oración. Por eso la voluntad es muy importante, que usted y yo siempre la tengamos sometida a la voluntad de nuestro Dios. Y Jesús es nuestro ejemplo. Bien. Vamos a ver el potencial de la voluntad. Bien. La voluntad, dice, nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. Luego, nuestra mente nos decide lo que pensamos y nuestra voluntad comunica lo que deseamos. Entonces, aquí están metido todo lo que es el alma, que es la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, en la voluntad, primero las emociones forman cómo nos sentimos en nuestro corazón, qué sentimos, qué estamos pasando, la parte emocional del ser humano. Y luego nuestra mente nos dice qué vamos a pensar, entonces pasan las emociones, aquí la misma mente se pasa y luego tomamos la decisión, y esa es la voluntad a la cual nosotros tenemos que reaccionar bajo un pensamiento, un sentir. Entonces, eso es algo que tenemos que estar muy aguzados. La voluntad del hombre es la facultad del alma por medio de la cual se toman decisiones. Si el alma está la mente, la voluntad y las emociones, ¿verdad? Bueno, a través del alma, por medio de la cual se toman decisiones que usted y yo pueden ser trascendentes para el resto de nuestra familia, para el resto de nuestra vida, y por eso tenemos que ponernos bien buzos en esto. Bien, primero, Dios creó al hombre con la capacidad de hacer decisiones. Si usted y yo estamos diseñados para tomar decisiones en nuestra vida. Deuteronomio 30 dice Dios, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, tú escoge. Ese es el libre albedrío, que nosotros tenemos que tomar una decisión de qué escoger. Bien, otro punto, Dios les dio al hombre el libre albedrío. Eso, igual que los ángeles. Los ángeles también tienen libre albedrío. No están sometidos como robots, no. También tienen decisión. Por eso tocamos el tema de Ezequiel 28, donde Dios nos habla de la caída de Satanás, que quiso ser igual a Dios. Y la tercera parte de los ángeles se fueron con él y Dios los mandó a la tierra. Pero los otros millones de ángeles están con el Señor. Entonces tienen decisiones propias también. Son de libre albedrío, igual que usted y yo como seres humanos. Nadie le puede forzar a hacer nada que usted no quiera hacer. Bien. La vida espiritual comienza con una elección. Primero, debemos escoger hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé en las cosas de Dios, pues estaba abrumado, no sabía ni qué ondas con Dios, no sabía lo que iba a tener para mí. Me profetizaron, me dieron palabra, pero la verdad en el momento que yo estaba pasando ahí, muy difícil, entonces yo estaba muy abrumado, no sabía qué tomar de decisiones. Pero como fueron pasando los años y estábamos leyendo y orando todos los días, entonces de repente Dios empezó a llevarnos a su propósito. Y después de todos estos años que hemos caminado con Él, a veces me pongo a pensar en una retrospectiva de mi vida. Y digo, hijo, cuando empecé no sabíamos ni qué ondas con Dios, ni quién era Dios, ni nada. Y cómo Dios nos ha llevado de la mano hasta llegar a estos momentos donde estamos pasando y estamos viviendo con todas estas situaciones. Pero cómo nos ha llevado Dios y nos ha mostrado por dónde es su propósito para nosotros. Es lo mismo con usted también. A lo mejor ahorita está todo confundido, confundida, y qué más con todo esto. No se preocupe. Dios tiene propósitos para cada uno de nuestras vidas. Bien, la voluntad de Dios se convierte en un estilo de vida el cual usted escoge para seguir a Cristo. Usted tiene en sus manos tomar su voluntad de decir, me voy a levantar hoy temprano o en la noche a la hora que usted tenga su tiempo para buscar al Señor y para leer su palabra. Esa es una decisión y por ahí se empieza la vida espiritual, de tomar una decisión de acuerdo y que la voluntad sea sobre eso. Cuando usted empieza una disciplina, siempre es muy difícil. Sobre todo cuando vemos que cada año, ¿no?, los primeros
decisiones bajar de peso y hacer ejercicio y meterse a un club y hacer gimnasia y ponerse como Popeye y cosas de ese tipo, ¿no? Pero la realidad es que eso a veces nomás lo decimos, pero en el año no hacemos nada. Entonces la voluntad es esa, de tomar una decisión y de ser siempre, después pasar a una costumbre, después de una costumbre, a un estilo de vida. Y ya cuando usted tiene un estilo de vida formado, pues ya es más fácil, pero sí cuesta formarlo. Pero empieza con una decisión de su voluntad y de mi voluntad. Bien. El verdadero arrepentimiento quiere decir no a una vida centrada en nosotros mismos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Aparte de nuestros pecados, es, Señor, quiero yo cumplir tu propósito en mí. Que se haga tu voluntad en mi vida y no mi voluntad en mi vida. Ese es un principio muy importante que usted tiene que decidir para lo que quiere en Cristo Jesús. Bien, la otra es, la vida espiritual es más que las emociones y el intelecto. Ahí le va. La vida espiritual es más que las emociones y el intelecto. Porque las emociones, un día amamos a Dios y otro día no. Pensamos cada cosa que Dios guarde el hora. Pero cuando nosotros queremos tomar una decisión de crecer espiritualmente, es donde tú pones tu voluntad y tu decisión para seguir al Señor. Bien, Dios busca la salvación de nuestra voluntad. ¿Sí me escuchó? Busca la salvación de nuestra voluntad, porque eso es lo que nos mueve a seguir al Señor. Bien, otro punto importante. La unción espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad del Señor. Miren 1 de Corintios. Quiero llevarle a 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Wow. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces la unión espiritual que se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios, que diga, Señor, yo quiero seguirte, pase lo que pase, solamente ayúdame en momentos que no sé qué hacer. Cuando usted decide eso en su voluntad, la Biblia nos enseña aquí en este versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, tanto la voluntad de Dios como tu voluntad, te unes con Él, un espíritu es con Él, con el Señor. Por eso qué importante que tomemos decisiones así, decisiones en las que digamos, Señor, a partir de hoy, quiero que mi voluntad sea sometida a tu voluntad, que mis emociones sean sometidas a tu voluntad, que mi intelecto, mi mente, sean sometidas a tu Espíritu Santo y a tu palabra. Cuando oramos así, estamos diciendo, hoy quiero ser un espíritu contigo, Señor. Y es cuando podemos tener una relación más fuerte con el Espíritu Santo de Dios, con Cristo y con el Padre. Qué buena enseñanza de Cristo. Luego dice, ahora, subpunto de esto, el fruto de esta unión es la obediencia a la palabra. Es decir, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios y obedecemos su palabra, mire lo que dice Juan. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, 14-21, dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Entonces aquí hay unas condiciones en este versículo muy interesantes. Voy a repetirlo otra vez. 14-21 dice, el que tiene mis mandamientos, usted ya conoce la palabra, ¿o no? Yo ya la conozco, al menos parte. Y algunas cosas me las revela el Espíritu Santo, pero sí conozco la palabra. Bueno, ya los tengo.
Ya tengo en mi corazón parte de la palabra de Dios. Bien. Segundo dice, el que guarda y los guarda. Es decir, que no se te olviden. Hay versículos que no se nos olvidan por ciertos momentos específicos de nuestra vida que jamás se nos van a olvidar, que Dios nos habló en ese momento de nuestra vida. Bueno, y los tenemos y los guarda. No que para mañana se nos olvida Dios, ¿verdad? Sino dice los guarda. Ese es el que me ama. Entonces, si tú y yo amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra. Y no es meterte este libro aquí abajo de la camisa y guardarla así, ya la tengo bien guardada. No, es traerla en tu corazón. Por eso tenemos que estar renovándonos siempre nuestro pensamiento, nuestra mente, a través de la lectura de la palabra de Dios. Y luego dice, me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, por el Padre de las luces, por Adonai. Dice, y luego, y yo le amaré, y mira lo que dice, y me manifestaré a él. Hay una forma de manifestarse de Cristo sobre nuestras vidas y del Espíritu Santo cuando guardamos su palabra y la ponemos por obra. Qué importante es este versículo. El fruto de la unión en un espíritu ser con Cristo nos trae estas bendiciones que Él se puede manifestar a nuestra vida. Por eso usted cuando escucha, es que Dios me habló, va a decir, este está loco. No, no está loco. Lo que pasa es que hay que entender la palabra. Porque dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero dice Dios, y el que guarda mi palabra y la pone por obra, le amaré yo y mi Padre. Y no solamente eso, sino que yo me manifestaré, dice Jesucristo, a nosotros. Y la manifestación es esta. Cuando el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra y nos dice y nos recuerda, por ahí va la cosa. Bien. Tenemos que hacer cesar nuestras propias obras. Es decir, a veces somos tan listos y tan inteligentes que hacemos todo lo que pensamos que está todo bien, pero no es así. Mire, en Mateo 10, vamos a regresarnos a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, versículo 38. El otro punto es hacer cesar nuestras obras, lo que nosotros queremos. Dice 10:38, y ahorita quiero explicar esto bien. Dice lo siguiente, ¿dónde estás 38? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y qué es la cruz? Bueno, no vas a hacer una cosa de madera, la vas a estar cargando ahí por la calle, o cuando vas a correr la estás cargando, ¿verdad? No, la cruz es precisamente todo aquello que fue, como dice Colosenses, crucificado juntamente con Cristo. Todas las cosas que eran contrarias a nosotros, eso es lo que tenemos que dejar. Nuestras obras, nuestra carnalidad, todo lo que no es de Dios, eso es lo que hay que dejar. Esa es la cruz. Porque dice que los exhibió públicamente clavándole en la cruz todo lo que estaba en nuestra contra. ¿Qué todo en nuestra contra? Pues todo lo que no es de Dios. Eso es seguir la cruz. Es por eso dice aquí, el que no toma su cruz, que deja todo atrás. Y dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso es importante entender lo que dice en Romanos 12:2. Dice que la perfecta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si va a tener mejores planes que tú y que yo, va a tener algo que te va a agradar a tu vida y es buena. Si va a ser algo padre, que te gusta, porque esa es la perfecta voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Bien, continuamos. La voluntad es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente consciente. Quiero repetirle. La voluntad es la que censura todos los pensamientos que procesan de la mente del subconsciente. Si hay cosas que están en el subconsciente, hablando, si lo quieres psicológicamente hablando, quiero un momento con eso, pero hay cosas que tenemos ahí que ahorita vamos a explicar para que entienda usted qué es el subconsciente. Y si es parte de eso, no digo que no, pero mire, ahí le va. Algunas notas para aprender a pelear sobre eso. Ahí le va. Nuestra mente subconsciente es el que deposita, donde hay un depósito de las experiencias pasadas de nuestra vida. Por ejemplo,
Yo que tuve una iniciación por 18 años en lo que es el ocultismo, en la brujería, en todo ese tipo de cosas que me metí que no eran de Dios, yo no era cristiano todavía, pero a veces traigo arrastrando cosas todavía de mi familia que me metieron en eso, que me hirieron, que me molestaron mi corazón. Entonces ese tipo de cosas se meten al subconsciente y son un depósito que tenemos ahí, que el diablo lo usa en momentos específicos para recordarnos nuestro pasado. Ese es el subconsciente. Ahorita vamos a ver, que se ponga a usar. El enemigo, este es otro punto, el enemigo usa este subconsciente para traer pensamientos a la mente consciente del día de hoy. Estamos muy padres, estamos viendo algo, estamos predicando, estamos viendo un partido de fútbol, estamos viendo algo padre, que jueguen mis chivitas. Entonces, y de repente el diablo viene y te recuerda algo que no te agrada a tu vida, lo saca de ese subconsciente y lo mete ahí cuando tú estás y empiezas a deprimirte, te empiezas a acordar, y por qué pasé esto, y por qué me pasó, y empiezas a cuestionar todo eso. De eso estamos hablando en cuanto al terreno de la voluntad. Bien, pero en el alma está mente, emociones y voluntad. Ojo, la voluntad recibe o rechaza esos pensamientos. Si ese pensamiento que viene otra vez a mi mente, ¿qué hago con ese pensamiento? ¿Cómo puedo vencer ese pensamiento? Bueno, dice que 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, capítulo 10, versículo 5, dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo puedo quitarme ese subconsciente? Muy sencillo. 1 Corintios 10, 5. Ahí está. Por ejemplo, me llega esto a través de miedo o de algo que pasé en aquellos años. Entonces, ¿sabes qué? Lo primero que hago, oro y digo, Señor, este pensamiento que me está abrumando, que no me trae paz a mi corazón, que está recordando mis heridas pasadas, yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y lo echo fuera de mi mente en el nombre de Jesucristo. Y no te permito, diablo, que vuelvas a tratar de meter esos pensamientos, porque yo he sido comprado por la sangre de Cristo y estoy leyendo tu palabra para que tú renueves toda mi forma de pensar en el nombre de Jesús. Esa es una forma, no dejar que tu pensamiento vuele, porque el diablo te va a meter más a tu cabeza, te va a enganchar y te vas a ir más para allá y puedes volver a ese pasado. Aguas con eso, mis amaditos. Es una lucha constante que tenemos que tener diaria. Bien. Satanás, escúcheme bien, controla la voluntad cuando esa deja de ser de resistido en esa área. Es decir, cuando nosotros no resistimos. Mira lo que dice Santiago. Vamos al libro de Santiago. Quiero decir lo que dice Santiago. ¿Dónde está Santiaguito? Aquí está Santiaguito. Mira lo que dice Santiago. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios. ¿Qué tienes que someter? Esos pensamientos a Dios. Eso es lo que dice Santiago. Resistir al diablo. Tienes que resistirlo. Tiene que haber una lucha espiritual, una oración al Padre para que te ayude a resistir ese momento de pensamiento. Y dice la Biblia, y huirá de vosotros. No dice que se va a quedar ahí, no. Huirá de vosotros. Entonces, en Santiago 4:7, Dios nos da una enseñanza de cómo resistir al diablo. Y es a través de orar, de ser guerra espiritual. Y quiero platicarle en este punto algo que me pasó, que pude vencer gracias a Dios. Por 18 años, antes de conocer a Cristo, yo no podía, nunca dormí con la luz apagada, siempre prendida, por miedo. 18 años de mi vida. Y ya andaba yo trabajando en mi trabajo, ya era un hombre más maduro, dijo aquel. Entonces, más macizo, dijo aquel. Entonces, tenía miedo en las noches. Entonces, cuando llegamos aquí a San Luis a vivir, me acuerdo que mi esposa, pues todos mis hijos ya estaban estudiando, entonces mi esposa se iba a ver a sus papás y yo me quedaba solo en mi casa. Entonces un día, híjole, me quedé y de adrede dejé todo apagado y me senté aquí en un pasillito que tengo aquí en la casa y de repente apago todo y dije, este es el momento de
de vencer. Este es el momento que Dios está propiciando para estar yo solo y poder vencer este miedo que yo tenía. Entonces lo que hice, de repente, pues empiezas a pensar muchas cosas, el diablo te viene por todos lados y eso, que me levanto del asiento y me pongo a orar en lenguas, a reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de temor y de miedo sobre mi vida, y lo reprendí. Y déjeme decirle que pude vencer, gracias al Señor, ese espíritu, porque tomé la escritura. Dice, someteos a Dios. Y luego, ¿qué más dice? Someteos a Dios, resistir a Dios. Lo resistí y huyó de mí. Y a partir de ahí tuve un triunfo en Cristo Jesús, porque yo oré conforme a la escritura. Y así es como tenemos que vencer, mis amados. No nomás, ay, mañana va a ser otro día, no, mañana te va a ir peor. Tienes que ponerte en la brecha para orar. Es una guerra espiritual hasta que estemos con el Señor. Esto no nos la vamos a quitar de una vez, se lo digo, mi amado y amada en Cristo. Bien, la renovación de la mente genera la fuerza de voluntad y libera del cautiverio. Mucha gente, cuando se mete a la brujería, tiene cautivo áreas de su vida que no lo dejan crecer espiritualmente. Y lo que vimos la vez pasada, el rechazo y todo eso, y falta de perdón y todo eso. Hay áreas cautivas en nuestra voluntad que no nos permiten seguir adelante. Y es lo que estamos tratando de ayudar para poder romper en Cristo Jesús todo ese tipo de ataduras que están ahí sobre nuestra vida. Bien. Por eso Romanos 12.2, quiero llevarlo otra vez allá, Romanos 12.2, ya se lo dije hace rato, pero quiero recalcar porque esto es algo muy importante que tenemos que entrar. Dice, fíjese, ¿qué quiere usted en su vida? Lo mejor. ¿Qué quiere para sus hijos? Lo mejor, pastor. Yo sé, yo también. Pero para ti, ¿qué quieres? ¿Qué estás batallando en creer o no creer? ¿De entrarle o no entrarle? ¿Tú qué quieres? Ahí te voy a decir lo que Dios tiene para ti. Romanos 12.2. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Dice, para que nosotros comprobemos, ¿sí? Para que nosotros digamos, sí, cierto, Dios está diciendo esto, para que tú y yo comprobemos, y lo dice Dios, no lo digo yo, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena, no dice la mala voluntad de Dios para ti, la buena voluntad de Dios, dice agradable y perfecta. Amado, Dios tiene lo mejor para ti y para mí. Hazle caso a Dios. Deja las cosas del mundo que te traen. Métete con Dios. Él tiene cosas 1000 veces mejor que todo lo que traes en la cabeza y lo que yo traigo en la cabeza. Por eso es importante decirle, Señor, me someto a tu voluntad. Haz conmigo lo que quieras. Haz tu plan perfecto para mí, que tú tienes preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Señor, ayúdame. Eso tienes que orar. Continuamos. Okay. La enseñanza de Jesús está en Juan 14. Otra enseñanza de Cristo está en Juan 14, que dice lo siguiente. Creo que ya se la di, a ver si no me equivoco. 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque fíjese, porque viene el príncipe de este mundo, ahí le va, y él nada tiene en mí. Jesús está diciendo este versículo, lo voy a parafrasear. Viene el diablo y está buscando algo en mí para pegarme. Eso es lo que está diciendo ese versículo, parafraseando este versículo. Entonces, por eso tenemos que soltar, mis amados, toda atadura, todo velo mágico que el diablo ha puesto sobre nuestras vidas, ligaduras de impiedad. Hay que soltarlas y romperlas en el nombre de Jesús. Pensamientos que están atando tu voluntad para seguir adelante con Cristo, porque te jalan mal las cosas del mundo, porque no has entrado a una intimidad con Cristo, con su Espíritu Santo, para que te ayude a salir y que tú tomes tus decisiones para vencer en el nombre de Jesús. Qué importante es tener esto. Y el diablo no encontró nada en mí, dijo Jesús. Es decir, quiere decir que el diablo está buscando un área de tu vida y de mi vida para pegarnos y tenernos atados.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mi amado y amada en Cristo Jesús. Bien, y quiero darle unos tips rapidísimos sobre cuando una voluntad está cautiva. Ahí le va el primero. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 nos dice la Escritura lo siguiente. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Dios es el que da el querer y el hacer las cosas. Eso es lo que dice aquí. Bien, entonces le voy a decir lo siguiente. Un concepto erróneo de este versículo es: yo no actúo, solamente me rindo y Dios es quien actúa y trabaja. Ese es un error, porque pensamos que no tenemos que meter nuestra voluntad. A ver qué hace Dios, ahí estamos esperando que caigan maná del cielo. No, tenemos que actuar, tenemos que orar, tenemos que pedirle, tomar decisión de orar, de leer, poner nuestra voluntad a trabajar, nuestra fe a trabajar. Bien, un concepto correcto de este versículo. Como yo tengo en mí su poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que también está en Filipenses. Y luego el principio de este versículo es esto: Dios nunca deja a un lado la voluntad de un hombre. En ti está y en mí está tomar las decisiones, no en Dios, mis amados. Que nos dijo Deuteronomio 30, yo pongo delante de ti el bien y el mal, tú escoge. Entonces, Dios nunca, este es un principio, deja a un lado la voluntad del hombre. Si la voluntad del hombre no puede estar pasiva, tienes que tomar decisiones, para bien o para mal, pero tienes que tomar decisiones. Dios no requiere que el hombre deje de hacer todas las actividades para que él pueda actuar. No sé, hay que trabajar, hay que darle. Y Dios se va manifestando a través de su amor cada día en tu vida y en mi vida. Esto es increíble. Punto número 2, Hechos 5:32, que quiero leerle. Dice la Escritura: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si el Espíritu Santo se le dan a los que obedecen a Dios. Pues ya la otra contra, pues ya sabe que es. Los que no obedecen, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Bien, ahí le va el concepto errado de este punto de los que obedecen a Dios y tienen el Espíritu Santo. El punto errado es esto: tengo que rendir todo mi ser al Espíritu invisible. Pues eso es un error. Tú no puedes hacer eso. Si no, tenemos que tener nuestra voluntad. Nuestra voluntad es de decisión. Para bien o para mal es una decisión. Pero no, que tengo que rendir todo mi ser a un espíritu que no veo. No, pues así no es esto. Pero hay gente que piensa así, mis amados. Por eso estoy recalcando los puntos para que tengan cuidado y corrija ese punto si es que está mal. Concepto correcto de Hechos 5:32. Obedecer a Dios, el Padre, por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo correcto. Y el principio de esto es: el Espíritu Santo, fíjese bien, no piensa por medio de mi mente. No siente no se mueve por medio de mis emociones, ni decide por medio de mi voluntad. El Espíritu Santo es una persona independiente que se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Abusado con eso. Entonces tiene que ponerse bien listo. El Espíritu Santo guía por medio de impresiones divinas recibidas en el espíritu del hombre. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, y a través del Espíritu que Dios nos dio el soplo de vida, el Espíritu Santo nos habla ahí y nos refleja situaciones, muchas cosas que el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Verdad? Bien, punto número 3, Romanos 5:5. Vamos a Romanos capítulo 5:5 y dice lo siguiente. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Bien, ahí le va. Ahí le va el concepto errado de este versículo. Yo no voy a amar. Si yo no voy a amar. Entonces dice, el Espíritu Santo les va a amar
y les va a dar el amor de Dios. Ese es un error gravísimo. Sí, el Espíritu Santo es derramado el amor por el Espíritu Santo, sí, pero tú tienes que tomar una decisión de tú amar como Dios te amó a ti. Sí, ahí te va. Concepto correcto. Yo lo voy a amar en la forma en que el Espíritu Santo me muestre el amor de Dios. Es decir, si usted nunca ha escuchado de parte de papá, hijo, te amo con todo mi corazón, ese tipo de palabras, pues usted y yo no estamos acostumbrados a hacerlo, ni nos vamos a acostumbrar. Pero ese no es el pretexto para que diga, es que tuve un papá bien gandalla y que este tan le sabe, tú tampoco sabes el mío. No se trata de buscar una excusa, se trata de que ya tenemos a la fuente del amor, que es Jesús en tu corazón. Y ahora lo que tenemos que hacer es romper esas ataduras en nuestra voluntad para poder sacar de nuestra vaca el amor que ya está dentro de nosotros, que es en Jesús. Y es poder romper eso y abrir nuestra boca y decir, ¿sabes qué, hijo? Yo nunca recibí de papá esto, pero yo quiero romper esta maldición sobre mi vida y quiero amarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Esa es la forma, mis amados, de poder romper las cosas que es que yo no recibí y se agarran de ahí, se agarran del ala de un zancudo para no hacer lo que Dios dice. Pues si tienes a la fuente adentro, ¿para qué quieres más? ¿Me entiendes? No que el Espíritu Santo les dé el amor, sino tú puedes amar. Bien, principio de este versículo. El amar es una decisión. Nosotros escogemos amar como Dios nos ha amado. Y por último, punto número 4, hágase tu voluntad. Bien, el concepto errado de hacer su voluntad es este. Yo no tengo que escoger, porque Dios es quien ejerce su voluntad en mí. Ese es un error. Ya vimos en Deuteronomio 30, que dice, yo he puesto delante de ti el mal y el bien, escoge. Entonces es una voluntad que tú tienes que escoger. Tenemos que mover nuestra voluntad a escoger el bien o el mal, pero tenemos que escoger, espero que el bien, ¿verdad? El principio correcto de esto es, yo escojo hacer la voluntad de Dios que tiene para mi vida. Y el principio de este versículo, bueno, no de versículo, sino de este concepto de la voluntad, Dios nunca sustituye la voluntad de Él por la voluntad del hombre. Es decir, Dios nunca va a poner en Él su voluntad de ti. Es tu decisión, mi decisión que tomamos. Si tú decides orar, levantarte a orar, hacer un compromiso con Dios para levantarte a orar más temprano y apagarle la televisión, entonces tú puedes hacer eso. Es tu voluntad. Tú decides si lees la Biblia o no lees la Biblia. Entonces, no podemos decir, es que Dios ya controló mi voluntad. No, eso es un error. Dios lo que hace es darte y te pone el bien y el mal, tú escoge. Eso es lo que hace Dios. Y tú y yo tenemos que escoger la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es su primer principio de Él. ¿Verdad? Gracias, mis amados. Que Dios me los bendiga. Seguir orando para que esta pandemia ya cese y pueda estar juntos. Nos vemos, que pase un excelente día, que Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.